Viernes, 29 de noviembre de 2024. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 10. Registro digital, 202-9610. Tipo, jurisprudencia. Impedimento en amparo indirecto. No se actualiza contra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial. Hechos. Diversos jueces de distrito y magistrados de circuito plantearon como causas de impedimento para conocer del amparo indirecto y de un diverso impedimento, las previstas en el artículo 51. Fracciones 2 y b, de la Ley de Amparo, al considerar unos que son parte en juicios similares en los que reclamaron el decreto mencionado. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024, y otros tener interés personal por oposición a dicho decreto, por lo que existe riesgo de pérdida de imparcialidad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que no se actualiza el impedimento en amparo indirecto contra el decreto aludido. Justificación. De la interpretación sistemática de los artículos 51, 52 y 53 de la Ley de Amparo deriva que en atención al principio de necesidad y en congruencia con el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los jueces de distrito y los magistrados de circuito no están impedidos para conocer de los amparos indirectos en los que se reclama el señalado decreto, o de los impedimentos planteados en relación con este, pues su naturaleza impacta en todos los juzgadores de la República Mexicana, lo que conllevaría que, de actualizarse, todos estuvieran impedidos para resolver. Por lo que opera el señalado principio conforme al cual se debe priorizar el mandato constitucional de impartición de justicia. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 2 de 10. Registro digital, 202-9621. Tipo, aislada. Principio de mayor beneficio en el juicio contencioso administrativo federal. Basta que la persona quejosa en amparo directo manifieste la omisión de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de analizar los conceptos de impugnación relacionados con el fondo del asunto, para que el Tribunal Colegiado de Circuito estudie la eficacia de su argumento. Hechos. Una Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró la nulidad de la resolución impugnada por vicios de forma, al considerar que la autoridad demandada era legalmente incompetente para emitirla y se abstuvo de estudiar el resto de los conceptos de impugnación. En amparo directo, la persona quejosa hizo valer vía conceptos de violación de forma genérica, que la sala responsable debió analizar los argumentos de su demanda relacionados con el fondo del asunto, para verificar la posibilidad de declarar una nulidad lisa y llana. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando en amparo directo se reclame una sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo federal, es suficiente la manifestación genérica de la persona quejosa referente a la omisión de la autoridad responsable de analizar los conceptos de impugnación relacionados con el fondo del asunto, para que el tribunal colegiado de circuito verifique la eficacia de su argumento. Justificación. En términos del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es obligación de las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa examinar en primer término los argumentos que pudieran llevar a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, en atención al principio de mayor beneficio, el cual consiste en la obligación de analizar los conceptos de anulación tendentes a controvertir el fondo del asunto, a pesar de que adviertan de oficio o por atención a un agravio, deficiencia en la fundamentación de la competencia de la autoridad demandada o, incluso, su inexistencia, para maximizar el derecho de acceso a la justicia y porque con ello la persona demandante podría satisfacer su pretensión. De ahí que cuando las referidas salas declaren la nulidad del acto administrativo impugnado porque la autoridad emisora sea legalmente incompetente. En amparo directo basta con controvertir en forma genérica esa determinación, sin ser necesario que se precise cuál es el argumento de mayor beneficio para que se realice el estudio correspondiente. En atención a la causa de pedir. 21º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 3 de 10. Registro digital, 202-9619. Tipo, aislada.
Procedimiento de responsabilidad resarcitoria. Le es inaplicable el principio de tipicidad. Hechos. En un procedimiento de responsabilidad resarcitoria seguido conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación emitió el pliego de responsabilidades contra una persona física, quien promovió juicio de nulidad, en el que se reconoció la validez de la resolución impugnada. En amparo directo reclamó violación al principio de tipicidad, aplicable al derecho administrativo sancionador. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el principio de tipicidad es inaplicable al procedimiento de responsabilidad resarcitoria. Justificación. Conforme a la tesis de jurisprudencia 2A/J 45/2020, décima, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La naturaleza jurídica del procedimiento de responsabilidad resarcitoria es distinta del de responsabilidades administrativas. Pues mientras el primero tiene como finalidad resarcir el daño patrimonial causado al erario público, el segundo se ocupa del incumplimiento de los principios que rigen el servicio público. Si la responsabilidad resarcitoria no es una manifestación punitiva del Estado, pues su finalidad no es castigar a los servidores públicos por la comisión de una infracción administrativa, le es inaplicable el principio de tipicidad aplicable al derecho administrativo sancionador. 21º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 4/10. Registro Digital, 202-9625. Tipo, aislada. Recurso de apelación en el juicio contencioso administrativo en el Estado de San Luis Potosí. El artículo 152, fracción 2, del Código Procesal Administrativo Local, al exigir que el asunto sea de importancia y trascendencia y que el recurrente lo justifique, viola el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción. Hechos. Se promovió amparo directo contra la resolución de la Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí que declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, con fundamento en el artículo 152, fracción 2, del Código Procesal Administrativo para dicha entidad federativa. Al estimar que el acto impugnado es de cuantía indeterminada, por lo que la persona quejosa debió justificar su importancia y trascendencia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el referido artículo 152, fracción 2, al exigir para la procedencia del recurso de apelación en el juicio contencioso administrativo local que los asuntos sean de importancia y trascendencia y que el recurrente justifique esa circunstancia, viola el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción. Justificación. Si bien es cierto que se ha reconocido en favor del legislador la libertad de configuración respecto de la procedencia de los recursos, también lo es que los requisitos que decida imponer no deben ser carentes de racionalidad, proporcionalidad o discriminatorios. En el citado código no hay elementos suficientes para precisar, objetivamente, en qué casos se colman los supuestos de importancia y trascendencia en un caso concreto. Esta indefinición produce en los particulares un estado de inseguridad jurídica en su sentido más básico que tutela el saber a qué atenerse, pues si optan por interponer el recurso de apelación, corren el riesgo de que la autoridad estime que el asunto no es de importancia y trascendencia y lo deseche por improcedente, por lo que podría precluir la posibilidad de acudir al amparo directo. Si instan la vía constitucional existe el peligro de que el tribunal colegiado sobresea porque no agotaron el recurso de apelación, con lo que podría precluir su oportunidad de interponerlo. Es una trampa procesal impuesta por el legislador, ya que al elegir una vía, en automático podría ser improcedente la otra, lo que restringe de manera desproporcional el derecho a la tutela judicial efectiva y coloca a los particulares en inseguridad jurídica al impedirles acceder a un recurso judicial efectivo que sea sencillo y eficaz para el fin pretendido. Lo anterior implica que no debe condicionarse la procedencia del recurso de apelación a que el asunto sea de importancia y trascendencia, ni a que el recurrente justifique esa circunstancia. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito. 5/10. Registro Digital, 202-9626. Tipo, aislada. Recurso de revisión fiscal. Es improcedente contra las sentencias que condenan al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, al reembolso de gastos médicos extrainstitucionales.
Hechos. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, al reembolso de los gastos médicos erogados en una institución privada por su indebida atención médica, por lo que interpuso el recurso de revisión fiscal, al considerar que se actualizan las hipótesis de importancia y trascendencia para su procedencia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente el recurso de revisión fiscal contra las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que condenan al IMSS al reembolso de gastos médicos extrainstitucionales. Justificación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado el carácter excepcional y restrictivo del recurso de revisión fiscal, en observancia a la condición establecida en el artículo 104. Fracción 3. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual lo reserva para asuntos que tengan una mayor relevancia, limitándolo a casos excepcionales y no como una segunda instancia de acceso general. Dicho recurso es improcedente contra la sentencia de nulidad que ordena el reembolso de gastos médicos extrainstitucionales reclamados por la incorrecta atención médica prestada por el IMSS. Pues incluso en el supuesto de que se actualice el requisito de la cuantía, su análisis solo involucra cuestiones de mera legalidad que no colman los requisitos de importancia y trascendencia. Al ser un tema que reiteradamente resuelve el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que no se ubica en los supuestos del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 21º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 6 de 10. Registro Digital, 202-9628. Tipo, aislada. Responsabilidad patrimonial del Estado. Forma de cuantificar la indemnización por la actividad administrativa irregular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, al incumplir su obligación de supervisar y vigilar a las instituciones bancarias. Hechos. En el juicio de nulidad se declaró la responsabilidad patrimonial del Estado, al incumplir la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, su obligación de supervisar, vigilar e imponer sanciones a las instituciones bancarias y se le condenó al pago de daños y perjuicios tomando como base el monto total que invirtió la persona reclamante en la institución bancaria, menos el monto de 400,000 UDIs garantizadas por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, por lo que se le debía pagar el excedente más los intereses pactados en los instrumentos de inversión contratados con la institución bancaria y actualizar la cantidad hasta cumplirse la resolución. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la actividad administrativa irregular de la CNBV por incumplir su obligación de supervisar y vigilar a las instituciones bancarias, debe cuantificarse con el pago del interés legal durante el tiempo en que se realizó la actividad administrativa irregular, calculado sobre el monto de 400,000 UDIs, por ser la obligación legalmente garantizada por el Estado. En el ejercicio de su regulación prudencial del sistema financiero, actualizada al tiempo en que se cumpla la resolución por la que se resuelve y ordena su pago. Justificación. La indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado en dicha hipótesis no debe calcularse con los intereses pactados entre las personas ahorradoras y las instituciones financieras, pues no existe un nexo causal entre la actividad administrativa irregular y el daño causado respecto de la diferencia no garantizada, derivado de la contratación de productos financieros con rendimientos superiores al interés legal, ya que en su celebración no intervino el Estado, al no ser parte contratante, por lo que no debe indemnizarse por los montos no garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, pues la garantía de los ahorradores no es ilimitada. La indemnización comprende el interés legal que dejó de percibir la persona sobre los montos invertidos, hasta el límite de 400,000 UDIs, por ser la obligación legalmente garantizada por el Estado. Cantidades que deberán actualizarse hasta el cumplimiento de la resolución indemnizatoria, en términos del artículo 11, inciso D, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 21º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 7 de 10. Registro Digital, 202-9595. Tipo, jurisprudencia. Amparo directo. Procede contra la resolución que desecha el recurso de revisión interpuesto contra una sentencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. Hechos.
Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al resolver sobre la procedencia del amparo directo contra la resolución que desecha el recurso de revisión previsto en el artículo 99, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora. Mientras que uno determinó que sí procedía, el otro implícitamente consideró lo contrario. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que procede el amparo directo contra la resolución que desecha el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. Justificación. Del análisis histórico-legislativo sobre la procedencia del amparo directo contra resoluciones que ponen fin a un juicio y de la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema. Y acorde con los artículos 107, fracciones 3, inciso A y V, inciso B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 y 170, fracción, de la Ley de Amparo. 94 y 99 a 101 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora, deriva que la resolución dictada por la Sala Superior del Tribunal referido que desecha el recurso de revisión interpuesto contra una sentencia dictada por la propia Sala, pone fin al juicio, ya que sin decidirlo en lo principal lo da por concluido. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 8 de 10. Registro Digital, 202-9603. Tipo, jurisprudencia. Convocatorias y asambleas para la elección de los órganos de gobierno de la Federación Mexicana de Esgrima, hace por regla general, no son actos de autoridad para efectos del amparo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si los actos reclamados a la Federación Mexicana de Esgrima, AC, relacionados con la emisión de convocatorias a sus asociados y la celebración de asambleas generales vinculadas con el procedimiento de elección de sus órganos de gobierno, son equivalentes a los de autoridad para efectos del amparo. Mientras que uno consideró que tales actos se emitieron en un ámbito privado, dentro de una relación de coordinación, el otro concluyó que se estaba frente a actos equivalentes a los de autoridad para efectos del amparo. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la emisión de convocatorias dirigidas a los asociados de la Federación Mexicana de Esgrima, AC, y la celebración de asambleas vinculadas con el procedimiento de elección de sus órganos de gobierno, por regla general, no se equiparan a actos de autoridad, conforme al artículo 5, fracción 2, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Justificación. Al resolver el amparo en revisión 327/2017. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para considerar un acto de particular como acto de autoridad debe cumplirse un estándar de 2 pasos, consistentes en a. Relacionar el reclamo de la violación constitucional al ejercicio de una prerrogativa o poder normativo cuya fuente sea de una autoridad estatal en términos generales, y b. Evaluar la materialidad de dicha prerrogativa. Es decir, la constatación de la función pública. Sobre esa base, la emisión de convocatorias efectuadas por la referida federación dirigidas a sus asociados, y la celebración de asambleas vinculadas con los procesos de elección de sus órganos de gobierno, no satisfacen el primero de esos pasos, porque la Ley General de Cultura Física y Deporte y su reglamento no le confieren atribución alguna para emitir, de forma unilateral y obligatoria, dichos actos, ni la colocan en una relación de supra a subordinación frente a sus asociados, sino de coordinación. Tampoco se actualiza el segundo paso, porque en la celebración de esos actos no subyace una función pública al no formar parte de las funciones públicas de carácter administrativo que se delegaron a las asociaciones deportivas nacionales y en cuyos casos actúan como agentes colaboradores del gobierno federal. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 9 de 10. Registro Digital, 202-9607. Tipo, jurisprudencia. Excepción al principio de definitividad en amparo indirecto promovido con interés legítimo.
No se actualiza cuando la suspensión en el juicio contencioso administrativo exige demostrar que los daños o perjuicios que se causen sean de difícil reparación. Legislaciones de los estados de Querétaro y de Baja California Sur. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la procedencia del amparo promovido con interés legítimo. A la luz de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 20, de la Ley de Amparo. Mientras que uno consideró que el artículo 32, fracción, inciso B, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión, por lo que no se actualiza la excepción al principio de definitividad. El otro concluyó que esos mismos requisitos, previstos en el artículo 35, fracción, inciso B, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, sí son mayores que los previstos en la Ley de Amparo y, por tanto, si se actualiza la excepción al citado principio. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el requisito para conceder la suspensión en el procedimiento contencioso administrativo cuando se aduce interés legítimo, consistente en demostrar que los daños o perjuicios que se causen a la persona solicitante sean de difícil reparación, no es mayor a los previstos en la Ley de Amparo, por lo que no se actualiza una excepción al principio de definitividad. Justificación. De la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la suspensión en amparo cuando el quejoso aduzca un interés legítimo. Y del análisis del requisito establecido en los citados preceptos locales, consistente en que la suspensión se otorgará siempre que los daños o perjuicios que se causen a la persona solicitante sean de difícil reparación. Se advierte que esa exigencia no es mayor a la prevista en el artículo 131 de la Ley de Amparo, relativa a que la quejosa acredite, al menos de manera indiciaria, el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue la medida cautelar. Al no actualizarse una excepción al principio de definitividad, previamente a acudir al amparo debe agotarse el juicio contencioso administrativo regulado por las aludidas legislaciones estatales. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 10 de 10. Registro Digital, 202-9633. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional en amparo indirecto. Es improcedente condicionarla a que se garantice el monto de la sanción económica, cuando se conceda contra la retención de un vehículo de motor con motivo de una infracción de tránsito. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes, al resolver sendos recursos de queja en los que se impugnó la suspensión provisional concedida respecto de la detención de un vehículo de motor con motivo de la comisión de una infracción de tránsito, sustentaron criterios contradictorios sobre si la medida debía sujetarse al requisito de efectividad de que se garantizara el monto de la sanción económica conforme al artículo 135 de la Ley de Amparo. Mientras uno determinó que sí era procedente, el otro consideró que no. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que en el supuesto analizado no se debe sujetar la suspensión al requisito de efectividad de que se garantice el monto de la sanción económica en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo. Justificación. De la evolución legislativa y de la interpretación jurisprudencial del mencionado precepto, se advierte que solo cobra aplicación cuando se concede la medida cautelar tratándose de actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal. Por ello, es inaplicable al supuesto planteado. Al tratarse de un acto de naturaleza administrativa relacionado con la observancia de las normas de tránsito que impide que la persona tenga acceso al medio o instrumento utilizado para cometer la infracción, sin que obste para ello que el reglamento de tránsito exija que se pague el importe de la multa, que es un aprovechamiento para la liberación del automotor, a manera de que su retención sirva de medio para asegurar el pago de la multa, pues esa previsión no modifica la naturaleza jurídica del acto, ni autoriza equipararlo a los actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, y resultaría inaceptable sostener que el ámbito de aplicación del artículo 135 de la Ley de Amparo depende de la creatividad con la cual las leyes administrativas prevén fórmulas para obligar a las personas sancionadas a pagar las multas.
Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México.